Bienvenidos y bienvenidas a su aula virtual. Este es el primer video tutorial del curso de admisión de lenguaje y comunicación, cuyo tema es el paratexto. Entonces, empecemos. Una primera pregunta que surge al enfrentarnos a un texto es ¿cómo leemos? Cuando realizamos un trabajo de investigación que implica buscar información en bibliotecas físicas o virtuales, o incluso cuando seleccionamos una noticia de un diario local para conocer sobre la realidad social, apenas reparamos en que antes de leer su contenido asumimos una actitud detectivesca. ¿Por qué? Simple, comenzamos a leer signos, es decir, buscamos pistas para conocer nuestro libro. Maite Alvarado señala que los textos de divulgación científica son muy diferentes a las cartas personales o mensajes publicitarios. Tienen formatos, propósitos y un lenguaje propio de su entorno, así como los lectores recurrimos a los paratextos, pues ellos los utilizan para orientar la lectura. De este modo, el título nos anticipa el área de conocimiento en el que se inscribe el texto, y el nombre del autor y de la editorial garantizan la seriedad del mismo. En este sentido, ¿para qué sirven los paratextos? Sin duda, son el primer momento de acercamiento que tiene el lector con el texto. En segundo lugar, su utilidad se refleja también en el desarrollo de ciertas habilidades básicas, como la observación, que es una de las operaciones mentales primarias para ser un buen lector de pistas. Y es que al ubicar las marcas textuales, identificamos aquello que nos permitirá reconocer si el libro tiene un contenido de nuestro interés. Por otro lado, los paratextos dan cuenta de la estructura del texto, de las partes que lo componen. Son marcas que nos indican las divisiones en un libro. Cada texto posee su propio paratexto, el cual nos proporciona indicios del género al que pertenece el libro, el tema, la perspectiva y la actualidad o vigencia de la información, su confiabilidad y si cuenta con datos de calidad. Y es que los paratextos nos permiten realizar hipótesis valiéndonos del título para inferir el tema o idea general del texto junto al asunto, es decir, sobre qué tratará, qué ideas desarrollará el autor en el cuerpo del texto. Del mismo modo que el cuerpo humano posee varias partes, el texto también posee capítulos, secciones o apartados. De hecho, los párrafos son la forma más visual en la que el autor organiza y diseña la estructura de su texto. El paratexto también hace posible que el lector anticipe la perspectiva, la línea de investigación o área de conocimiento a la que corresponde el texto, pues aparece algún dato que indica la colección o serie en la que se lo ha clasificado. Dan cuenta de información que refiere dónde y cuándo ha sido publicada la información. Así se garantiza si el documento proviene de una fuente confiable o no en la medida que éste esté respaldado por una institución que garantice la veracidad de la información. A partir de la revisión del paratexto, habrás observado que existen una variedad de marcas paratextuales. Por tanto, conviene conocer los tipos de paratextos, cómo están clasificados, cuáles son y cómo los diferenciamos. De acuerdo al campo de producción, podríamos decir que existen dos grandes grupos: aquellos paratextos cuya responsabilidad cae en el autor y los que son desarrollados por el editor. De acuerdo a su forma, hay paratextos icónicos y verbales. En cuanto a los paratextos que elabora el autor, observamos algunos ejemplos. Estos pueden ser el título, los subtítulos, el prólogo, introducción, el índice, los capítulos. Respecto a los paratextos que son responsabilidad del editor, podemos encontrarnos con la portada, los gráficos, los logos, la contraportada, la solapa y los datos de edición. El paratexto icónico depende de la diagramación, son las variaciones tipográficas, esquemas, cuadros estadísticos, ilustraciones, selección de colores y las fotos que aparecen en las portadas. Es importante recordar que la revisión de las marcas paratextuales nos sirven para garantizar la calidad de la información que estamos consumiendo. Bueno, hemos terminado nuestra sesión 1. No olvides realizar los ejercicios de apoyo. Nos vemos.